Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimados participantes. Les agradecemos que estén conectados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema relacionado a la atención primaria para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y el tema que nos convoca hoy es la consejería. ¿Cómo hablar con las mujeres sobre cáncer de cuello uterino? Entonces, para empezar, es importante primero estructurarnos un poco para saber qué es lo que en qué nos vamos a enfocar. Entonces tenemos aquí el listado de una serie de descripciones que vamos a hacer conforme vamos narrando el contenido de este tema, que es importante que ustedes de manera macro lo conozcan. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos sobre la definición de consejería. Y siempre que realizo este tema, siempre me enfoco en que cada uno piense cuál es la definición de consejería. Es importante que no solamente nos basemos en la norma, que si bien es cierto que es una base para nosotros realizar nuestra actividad diaria, sin embargo es también importante que ustedes contemplen cuál es el significado real de la consejería. Realmente todos los días lo hacemos, es parte de nuestra actividad diaria. Sin embargo, lo estamos haciendo. Quizás el hecho de informar ya para nosotros termine siendo una consejería y lo registramos de tal manera. Sin embargo, no cumple todo lo que debería contemplar una buena consejería. Hay algunos documentos técnicos que es importante valorarlos previamente, como por ejemplo la resolución de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la número 074, en donde nos brinda una definición de consejería en el marco de la consejería preventiva de VIH, ¿no? Y nos dice que es una comunicación interpersonal, bidireccional, breve, focalizada, el cual facilita la reflexión y la toma de decisiones. Sin embargo, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Va a tomar la decisión el profesional o lo va a tomar el paciente, o en este caso la persona sana que acude a nuestro establecimiento, ¿no? Ya sea por buscar un poco de información o para que la orienten sobre un tema específico, y en este caso la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? Tenemos el otro documento técnico de consejería nutricional del Ministerio de Salud, en el cual nos brinda una definición relacionada a la consejería como el intercambio, ¿no? Un diálogo centrado en ¿qué? En ayudar a las personas a entender aquellos factores determinantes de una situación, involucrar a estas personas para que de manera libre puedan tomar una decisión, y una decisión consciente, una decisión informada, ¿no? Y que ellos mismos busquen una solución, no que nosotros lo planteemos, sino que ellos nos brinden a nosotros qué es lo que van a realizar en base a la información que nosotros le hemos brindado. Y el otro documento técnico importante es el de consejería en tuberculosis, VIH y TBC-MDR, en el cual nos indica que la consejería vendría a ser un diálogo confidencial que permite desarrollar planes de vida individual, disipar temores, reducir ansiedad, ira o frustración. Obviamente depende en qué momento hagamos la consejería. Es distinto hacer la consejería en una persona sana, es distinto hacer una consejería en una persona que ya tiene la enfermedad, ¿no? O hacer una consejería en una persona que ya está recibiendo solo manejo paliativo. Entonces hay que valorar en qué momento estamos realizando esa consejería. Lo que nos reúne el día de hoy es hablar sobre una consejería preventiva. Y basado en los temas que habíamos abordado en la clase anterior, los temas sobre factores de riesgo, ¿no? De qué manera podríamos abordar esta temática para que las mujeres puedan entenderlo de una manera fácil y sencilla, sin utilizar términos demasiado medicalizados o demasiado complejos, para poder llegar y que ellas nos puedan entender de una manera sencilla, y así ellas puedan expresar cuáles son sus necesidades sin el temor de que nosotros lo vayamos a juzgar, porque creo que la mayor dificultad que podemos encontrar en una persona sana que acude para este tipo de atención es que ella
nosotros lo juzguemos y por lo tanto ella no pueda expresar todas sus necesidades. Entonces la consejería proporciona elementos clave, ¿no?, para la toma de decisiones de una manera racional y se enmarcan los comportamientos, circunstancias y necesidades de la persona a la que se le ofrece este tipo de servicios. Bien, pero aparte de lo que ya hemos manifestado, ¿cuáles son los objetivos de la consejería? ¿No? ¿A qué nos vamos a orientar con esta actividad? Pues nos vamos a orientar de manera precisa y completa, brindándole información para su autocuidado, para que pueda acudir a los servicios y detectar la enfermedad de manera oportuna. Y si ya le detectaron la enfermedad en estadios iniciales, que pueda enfrentarse al tratamiento que corresponda y no desistir de él, porque a veces cuando las mujeres no acceden a esta información, optan por otras alternativas. Si estamos hablando del chamán, del familiar o la amiga que le dijo que alguna hierba le solucionaba la vida, o que de repente asistiendo a alguno de estos espacios donde comparten su fe, pueda esto solucionarle su problema. Entonces tenemos que nosotros incidir con información para que ellos nos logren comprender, ¿no?, y que ellos puedan tomar una decisión en base a qué es lo que le podría pasar si es que no actúan de manera adecuada, ¿no? Entonces ellos deben comprender ello para poder actuar de manera correcta en base a su salud. El otro objetivo es acompañar en el análisis de las razones para aceptar tratamiento cuando se deba, ¿no? Estamos hablando de un tratamiento no necesariamente de un cáncer, estamos hablando de un tratamiento cuando hay una lesión precancerosa y debe someterse, por ejemplo, a una crioterapia o de repente a un Conolip, ¿no?, cuando hay que realizar algún manejo de una lesión de alto grado, ¿no?, y que no necesariamente sea cáncer. Entonces, estas lesiones se pueden manejar de esa manera. Para que ellos puedan acceder al tratamiento es importante brindarle la orientación correcta, ¿no?, a fin de que puedan valorar conjuntamente los beneficios, ¿no?, de acceder a estas recomendaciones y obviamente que pueda firmar los consentimientos informados o que pueda acompañarse con un familiar que le esté apoyando durante este proceso de tratamiento. Obviamente, el informar reduce la ansiedad, el estrés, la angustia y los miedos generados por el desconocimiento. Entonces, otro de los objetivos de la consejería es que se puedan realizar los procedimientos, pero previamente informados. Algo que siempre se repite en todas las capacitaciones, y en este caso en esta telecapacitación quiero poner énfasis en que la consejería se da antes, durante y después. No se da solamente cuando la paciente acude a nuestro servicio. Si bien es cierto, en ese momento empezaré yo a brindar información porque recién la estoy conociendo, pero cuando está en la camilla también tengo que seguir informando. No puedo quedarme callada mientras que estoy atendiendo a la paciente. Y cuando ella se va a retirar, le sigo informando, ¿no?, porque le voy a hacer seguimiento de su caso. Entonces no la puedo descuidar porque es parte del manejo que yo debo hacer como parte de la atención integral. No solamente yo como profesional debo responder a hacer el monitoreo de mi paciente, sino también a controlar la enfermedad a través del seguimiento o monitoreo que yo realizo. Y obviamente asegurar la decisión libre y responsable e informada de la paciente, ¿no? Obviamente, con toda la información que yo le he brindado, habiendo ella disminuido sus temores, sus miedos, la ansiedad generada por una noticia como una alteración precancerosa, por ejemplo, habiéndole ya informado todo lo que corresponde sobre lo encontrado en sus resultados, ella va a tomar una decisión libre, una decisión basada en información y que obviamente va a generar que ella tome conciencia de lo que le está pasando, ¿no?, para poder continuar con todo el proceso de atención que corresponde para esa enfermedad. Muy bien, entonces, ¿cuáles
son esos principios y valores que se deben contemplar dentro del proceso de consejería? Y en este caso, una consejería en prevención del cáncer del cuello uterino. Pues ustedes lo pueden observar ahí, tenemos 6 que hemos considerado, pueden haber más, no hay ningún problema, sin embargo consideramos que estos son los más importantes. Respeto, la imparcialidad, la veracidad, la privacidad, confidencialidad y la voluntariedad. Definitivamente el primer punto, puesto que la persona tiene derecho a recibir información en los servicios de salud, no porque nosotros no tengamos el tiempo suficiente para brindar una atención como se debe, debemos dejar de informar, ¿no? Es un derecho de la paciente y si esa paciente está bien informada, lo va a exigir si es que en algún momento nosotros lo olvidásemos, ¿no? De esta manera, y solo de esta manera, ella va a poder tomar una decisión informada. No podemos definitivamente también hacer alguna manipulación de la información a nuestro beneficio. Tenemos que darle la información tal cual es, ¿no? Para que ella pueda elegir y tomar sus propias decisiones. Luego, la imparcialidad. Obviamente, no involucrar en el caso, dice, y mantener una actitud objetiva, ¿no? Reconociendo sus limitaciones, ¿no? Ayudar para que ella pueda decidir, pero no influir en sus decisiones. No porque yo tenga una concepción, una forma de ver, una cosmovisión religiosa, yo voy a influir en base a mis creencias para que esta persona tome sus decisiones. Eso estaría mal desde un aspecto ético como profesional. Yo debo dejar a la paciente, habiéndole informado correctamente, de manera imparcial, para que ella pueda tomar sus decisiones en base a sus creencias, en base a su cosmovisión, ¿no? Pero obviamente dándole la información correcta. El derecho a la veracidad, ¿no? De recibir información clara y completa. Cuando yo empiezo a utilizar terminología, por ejemplo, si a ella le mencioné, señora, a usted le ha encontrado una lesión intraepitelial de alto grado, ella no me va a entender, ¿verdad? Porque esos son términos que nosotros dentro del manejo del servicio yo lo puedo contemplar, pero no para un manejo a la población. Yo tengo que decirle que la señora tiene una lesión, ¿no? en el cuello del útero, que no es cáncer y que se puede tratar si es que ella accede a los tratamientos que el servicio le ofrece. Pero no le voy a asustar, señora, usted casi tiene cáncer, señora, hoy día tiene que tratarse, porque recuerden que el cáncer no se desarrolla de un día para otro, ¿no? Entonces hay que brindar la información considerando también sus emociones, ¿no? Si es que tenemos un resultado de un posible cáncer, ¿no? Como un NIC3, un NIC3 no es cáncer, sin embargo, una alteración mayor, como un carcinoma invasor, por ejemplo, entonces podríamos si este fuera un resultado de biopsia, obviamente podríamos considerar que este es un cáncer, ¿no? Y este tipo de información sería ideal que ella lo reciba con un familiar a su lado. Considerar también todos estos aspectos. Si ustedes conocen a la mujer, cómo es ella en sus emociones, si fácilmente lo puede controlar, necesita acompañamiento de alguien, no podemos simplemente brindar la información a la ligera y que asumamos que ella va a estar bien con esta información, porque hay que contemplar todos los factores que puedan estar involucrados para evaluar de la manera como ella va a recibir esa información, que tiene que ser de la manera más idónea, ¿no? Si ella necesita un acompañamiento, será necesario que esté una persona a su lado. Privacidad, obviamente, y esto pasa constantemente en los servicios. Tenemos que atender a una paciente y estamos atendiéndola y de repente aparece la técnica, aparece dejando la chata, dejando, no sé, el balde de contaminación, algún material que se requiere en el servicio, pero que no es el momento en el cual ella deba estar presente. Porque somos nosotros quienes estamos evaluando a la paciente. La paciente ha confiado en nosotros, no ha confiado en una persona externa, en este caso la técnica, para que vea sus genitales, ¿no? Ella se siente invadida cada vez que una persona extraña se acerca
y ella tiene que estar expuesta para mostrar sus genitales. Entonces, consideremos esta situación y en el ejemplo que yo les estoy colocando para considerar cuáles son sus emociones. ¿Cómo estaría esa paciente en ese momento? ¿Qué pasaría si fuera su mamá? Yo siempre le digo esto a los profesionales. Considera a la paciente como si fuera tu madre. ¿Cómo te gustaría que tu madre sea tratada? ¿Te gustaría que cualquier extraño ingrese y le esté observando? ¿Te gustaría que mientras tú estás atendiendo a la paciente, alguien te esté conversando y dejando de lado a la paciente con el espéculo? Entonces todo este escenario debe ser considerado para brindar una atención de calidad a la paciente. La confidencialidad, no exponer los datos de la paciente a extraños, porque a veces cuando estamos en regiones o en zonas muy pequeñas, la técnica se conoce a la familia de la paciente o se conoce a la paciente, y cuando este mensaje sale a otras personas, aún siendo del establecimiento, esa información pueda llegar a terceros y puedan, obviamente un tema algo tan personal como un diagnóstico de un Papa Nicolau, que lo sepa el vecino o su vecina, ¿no?, de la paciente, no sería confidencial, ¿no? Inclusive podríamos recibir nosotros una sanción por el manejo inadecuado del caso. Y la voluntariedad, obviamente, la decisión de la mujer en base a toda la información que nosotros le hemos brindado es libre. Ella tiene toda la autonomía para que voluntariamente pueda tomar las decisiones que correspondan sobre su salud. No en base a nuestros juicios, no en base a nuestras valoraciones, en base a sus propios juicios y a sus propias valoraciones, pero con información adecuada, veraz, ¿no? Y que esto le permita ser autónoma en la decisión que vaya a tomar para su salud. Entonces, en base a lo mencionado, ¿cuál es el perfil del consejero? Ya han visto qué es lo que necesita la paciente, pero también hay ciertos requisitos del consejero. No cualquiera puede ser consejero, ni cualquiera puede hacer consejería. Entonces, ¿qué es lo que requiere una persona que intenta ser consejera? O en todo caso, esto es lo que debería realizar un buen consejero. Ustedes pueden ver ahí, tenemos 10 características que se han contemplado. Vamos a revisar una por una. Por ejemplo, el tema de la empatía. Ya se conoce este tema, probablemente ustedes han escuchado N veces hablar de que uno debe colocarse en la posición del otro, pero no es tan sencillo como se puede escribir de esa manera, ¿no? Estamos hablando de no solamente colocarme en el lugar del otro, sino también entender sus emociones, y eso es lo más complicado. A veces le decimos, señora, yo la puedo entender, yo sé cómo se siente en ese momento, pero si a mí nunca me ha pasado esa situación, ¿cómo es posible que yo le pueda decir que la puedo entender? O sea, no hay forma en que yo pueda entender una situación de esa magnitud. Que me informen que tengo una lesión intraepitelial de alto grado, o que tengo un precáncer, una lesión compleja, realmente para alguien que no está en su día a día esas denominaciones, probablemente lo pueda asumir hasta como cáncer. Por eso la importancia de brindar la información de manera adecuada para evitar confusión en la paciente y que esta persona pueda asumir esa información como una oportunidad para poder sanarse y no necesariamente como una enfermedad que la va a llevar a la muerte, porque eso es lo primero que ellas piensan cuando se les habla de una lesión precancerosa. La congruencia. Si yo la recibo a la paciente y me entregan sus resultados, pues si me aventuré a decirle, señora, usted tiene esto, es probable que de aquí le hagan un Conolí, y luego ella se va al especialista y el especialista le dice, señora, no, necesitamos observarla cada 6 meses, ¿no? Durante 1 año y medio para ver cómo está. Entonces, obviamente, la paciente empieza a desconfiar de la información que tú le has brindado, porque no hay congruencia en los mensajes. Por eso el profesional
debe estar bien entrenado con toda la seguridad del caso para que la información brindada sea la más adecuada y la paciente confíe en nosotros. Ya estamos hablando desde el punto 9, nos hemos salteado un poco, pero estamos contemplando todo porque al fin y al cabo todas estas características están interconectadas, ¿no? Y definitivamente el buen manejo de información, el buen manejo del tono de voz, con la seguridad con que tú transmites la información, eso va a hacer de que el paciente confíe en ti. Y si confía en ti, ya ganaste una gran parte del manejo de ese paciente, porque siempre va a acudir contigo, porque te va a poner atención en el mensaje que le estás brindando, pero no solamente eso, sino que va a confiar que el diagnóstico, que el manejo que le estás indicando es el más adecuado. Y obviamente es una gran responsabilidad del profesional estar siempre atento a las nuevas, a las actualizaciones sobre el manejo de los casos para brindarle una información que sea congruente con aquella versión brindada por el especialista, ¿no? Y de esa manera vamos a seguir recibiendo a estas pacientes en nuestros establecimientos. El punto 3, una actitud positiva e incondicional. No podemos, si recibimos una paciente y está abatida por un resultado tan desastroso como una lesión intraepitelial de alto grado, hay que brindarle las alternativas, no decirle, señora, lo lamento, señora, comparto su dolor. No, bien, señora, aquí vamos a ayudarla, voy a hacer seguimiento de su caso, yo la cito de aquí en una semana nuevamente para que podamos evaluarla y ver cómo van sus resultados y lo que corresponde en relación al manejo, pero siempre con una actitud segura del profesional y una actitud positiva para poder transmitirle a la mujer, ¿no?, de que está con alguien que le va a poder brindar un soporte frente a esta difícil situación. Y si no tuviera ninguna enfermedad, estuviéramos hablando de una paciente sana, que también es probable, ¿verdad? Una actitud positiva para que ella se pueda acercar a nuestros servicios, porque si estamos con el tiempo, ni siquiera la miramos, no tenemos una disposición para atender, es probable que ella ni siquiera se quiera acercar a nuestro servicio. Y eso es algo que nosotros tenemos que mejorar y tenemos que brindarle, ¿no?, todas las condiciones para que ella se pueda acercar a nuestro servicio. El respeto, que sin lugar a duda es muy importante para que podamos hablar con ella de manera ligera, de manera clara, sencilla, ¿no? Brindándole una información adecuada y respetando también sus decisiones y su cosmovisión, dependiendo de la región en donde se encuentre. Discreción, como lo habíamos comentado anteriormente, la confidencialidad, ¿no?, que era uno de los principios y valores comentados anteriormente, pero que es importante que el profesional de salud sea discreto. No puede andar comentando lo que ha observado en esa paciente a todos los miembros del establecimiento. Ni siquiera su técnica, que es la persona más cercana que estaría, ¿no?, con él o con ella en el servicio. Responsabilidad. Si tú le dices a esa paciente que la vas a hacer seguimiento, que la vas a apoyar o que van a observar sus resultados y la programas para una fecha para volver a verla, no puedes citarla y no estar presente. No que fue su cumpleaños, no que estuvo una reunión. Y si tuvieses algo de imprevisto, derivar su caso con otra persona que pueda atenderla o comunicarte con ella previamente para que ella no tenga que asistir a los servicios en un horario o una fecha que no corresponde, ¿no? Entonces, todo lo que implica el seguimiento de una paciente o atenderla, debes contemplar que también ella está invirtiendo su tiempo, probablemente está dejando de hacer algunas cosas en su hogar o en su trabajo para asistir contigo a esta consulta médica, ¿no? Honestidad, que va de la mano con el tema de la congruencia, el respeto, de la información adecuada, ligera, ¿no? Siempre hablar de manera veraz, ¿no?, y asegurar que las decisiones de esta persona sean las más adecuadas a través de una buena información brindada a través de nuestros servicios. La comprensión, esto está en el marco de una buena consejería. La comprensión, tenemos que verificar al finalizada la atención si realmente nos entendió. ¿Cómo hacemos esta
verificamos la comprensión a través de las preguntas, ¿no? Tenemos que preguntarle, o en todo caso insinuar cómo haría, no sé, imaginando que la señora se llame María, María, ¿cómo haríamos para, ahora que ya cuando tengas tu resultado, qué es lo que vas a hacer? Coméntame un poco, ¿no? Entonces vamos verificando que realmente nos ha entendido. La seguridad que ya les había explicado y la flexibilidad, porque podría ella venir con algunos argumentos que están, no necesariamente están alineados con mi forma de ver las cosas. Y yo tengo que tener la flexibilidad para poder adaptarme a su forma de ver la vida y su forma de entender en base a la cosmovisión, a su cultura, a su idioma, ¿no? Tengo que también yo entrenarme en ello para poder brindar la consejería de una manera más adecuada. ¿Y qué conocimientos debería tener un buen consejero? Pues es muy importante que el consejero maneje de anatomía, de la historia natural del cáncer de cuello uterino, de los factores de riesgo. Si hay algunos componentes, dependiendo en qué región nos encontremos, por ejemplo, de la religión, algunos mitos en la ciudad, algunas prácticas sexuales. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, hace algunos años, haber estado en Apurímac y ellos tenían en una zona de Apurímac, si mal no recuerdo se llama Rocha, en este lugar tenían una costumbre que era que una vez al año las chicas se ponían a disposición de los varones y era probable que ese día ellas engendren o tengan una gestación, porque era como que todas estaban disponibles para tener relaciones sexuales en ese día, solo ese día. Los demás días ya no, pero obviamente podían quedar embarazadas, ¿no? Y ese día, previo a ese día, nosotros nos encargábamos de entregar preservativos y todos los métodos anticonceptivos, porque sabíamos que ese día se venía y estaba legalizado de que un varón pueda tener relaciones sexuales sin ningún inconveniente a cualquier edad, no necesariamente estábamos hablando de mayores de edad, inclusive adolescentes. Entonces, todas esas costumbres que nosotros no las podemos controlar porque es parte de su forma de ver las cosas, ¿no? Su cosmovisión, su cultura, sus prácticas sexuales, tenemos que ser flexibles para poder buscar las estrategias y evitar embarazos no deseados, evitar algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Todo lo que puede conllevar este tipo de prácticas sexuales. Además de eso, los métodos de tamizaje, el consejero debe conocer sobre todo los métodos. De aquí a las siguientes telecapacitaciones, vamos a conocer cuáles serían estos métodos de tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino, la nomenclatura utilizada en cada uno de los resultados, ya sea si es PAP, citología en base líquida, si es IVA, si es prueba molecular, aquellos mecanismos de referencia, contrarreferencia, si es que tuviera un caso, ¿no?, que no lo podría manejar yo en mi establecimiento por ser de baja complejidad, algunos tratamientos que correspondan, como por ejemplo la videocolposcopía. Si es que yo lo tengo en mi establecimiento, muy bien lo voy a poder hacer, ¿no?, a través de esta oportunidad que estamos generando utilizando la telemedicina. Ahora ustedes van a estar entrenados para hacer telecolposcopía. Estadios de cáncer invasor y sus tratamientos, si bien es cierto ustedes no van a manejar esos casos, pero es importante conocerlo, porque si no llegase una paciente con un resultado de biopsia de ese tipo, o sea, tendríamos que conocerlo para saber cómo va a ser el manejo, ¿no? Obviamente revisar toda la normativa, y dentro de la normativa les he colocado la norma que establece el MINSA en el año 2016, que es la ARM 1013, en el que enmarca la directiva 022, que es la directiva que se maneja aquí en el salud, ¿no?, sobre la detección temprana del cáncer de cuello uterino en establecimientos de salud. Entonces, todos estos datos debe conocerlos el buen consejero. No solamente se puede circunscribir a lo que él maneja como parte de su formación académica, sino tienes que manejar la normativa, tanto de salud, tanto del Ministerio de Salud, para luego brindar una atención de calidad al paciente, ¿no? Y no incurrir en ciertas acciones que están por fuera de lo que está establecido en la norma. Y bueno, recuerden que todas estas acciones de consejería están enmarcadas dentro de los 5 momentos de la consejería, que es algo que todo profesional debe manejarlo, ¿no? Ya sabemos que cuando la paciente ingresa o llega a nuestro establecimiento, lo primero que como consejeros vamos a realizar es una relación cordial. Tenemos que establecer una relación cordial.
Y esa relación cordial se da cuando tú miras a los ojos a la paciente, cuando tú te presentas, cuando tú pones atención a sus necesidades, ¿no? Entonces, toda esa atención, esa forma de poder comunicarte con tu paciente, el no estar mirando tu historia clínica, y más bien mirar a los ojos de la paciente, o ponerle atención cómo viene ella, ¿no? Porque a veces no lo expresan, pero sí lo podemos ver en su facial. Entonces, todas esas condiciones en las cuales ella, o con toda esa carga con la que ella ingresa a nuestro servicio, todo eso debe ser valorado en el primer contacto, ¿no? Presentándome, saludando a la paciente y teniendo contacto visual con ella. Eso es la clave para tener una buena consejería, iniciar bien. Obviamente luego vienen las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está aquí en este establecimiento? ¿Cuál es el motivo por el cual usted ha acudido a mi servicio? Entonces ella te va a contar, va a decir, bueno, he venido para que me informe sobre la prevención del cáncer de cuello uterino, me dijeron que habían algunas pruebas como el Papá Nicolau, pero luego me comentaron de otras y quisiera tener mayor información. Pues, en base a lo que ella te describa, tú vas a identificar sus necesidades. Una vez habiendo identificado esa necesidad, o sea, ella tiene la necesidad de información, quiere que tú la orientes. ¿Okay? Entonces yo tengo que explicar primero, si estamos hablando de la necesidad de orientación, tengo que explicar sobre qué es el cáncer del cuello uterino, qué lo origina, ¿no? ¿Qué lo origina? Y en este caso vamos a hablar un poquito de PPH. Cómo se transmite el virus de papiloma humano, cuáles son esos métodos para yo poder detectar el virus de papiloma humano, y una vez habiendo identificado el virus, voy a brindar orientación sobre los posibles resultados. Basado en esos resultados se pueden generar otros manejos. Entonces toda esa información yo la voy a dar en un inicio. Habiendo identificado su necesidad de información, yo le estoy transmitiendo cuáles son esos tamizajes. Luego, en un tercer momento voy a responder las necesidades del usuario, ¿no? Esas necesidades esa respuesta que yo le doy en base a la información vertida le va a permitir a esta usuaria tomar decisiones o generar acuerdos bidireccionales, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hacer el tamizaje, le dice, señora María, vamos a realizarle el tamizaje el día de hoy. Pero si la señora te dice, bueno, el día de hoy, según lo que usted me ha explicado, estoy menstruando, entonces no me podría hacer el Papá Nicolau. Bueno, entonces señora, vamos a quedar, usted va a venir en 15 días para volver a hacerle el Papá Nicolau. Entonces, estoy generando un acuerdo. Y obviamente va a depender de mi responsabilidad, realmente estar ese día, el cual estoy agendando con ella para poder atender. Entonces, todo eso tiene que estar concatenado, ¿no? Todos estos principios, valores, qué características debe tener el consejero, y lo que estamos hablando en este momento de los 5 momentos de la consejería deben estar hilados para poder brindar una buena atención a la paciente. Un cuarto momento es verificar si realmente ha comprendido la información que yo le he entregado a la usuaria, ¿no? Yo debo verificarlo. ¿Y cómo lo voy a verificar? Ya les comentaba en algún momento que no necesito necesariamente preguntarle sobre qué me ha entendido. Señora, de todo lo que le he mencionado, ¿qué me ha entendido? Creo que esa no es la mejor manera de poder verificar su comprensión. ¿Cómo voy a verificarlo? Yo le puedo decir, por ejemplo, señora María, hemos hablado de que existen algunas formas de poder detectar que usted tiene alguna alteración en el cuello del útero. Dígame, señora, ¿de qué manera podemos verificarlo nosotros? ¿Qué pruebas nosotros hacemos para poder detectar? Entonces ella nos dirá, Papá Nicolau o lo que se acuerde, ¿no? Y si no se acuerda todo, es ahí importante que tú puedas brindar mayor información, ¿no? Entonces, para reforzar el conocimiento aprendido mediante tu explicación. Y de esa manera vas a confirmar que se esté llevando toda la información adecuada para una mejor toma de decisión. Y en un quinto momento, tú más bien tienes que mantener la relación cordial con
la usuaria del servicio, ¿no? Agradeciendo, señora María, agradezco que usted haya venido, realmente esta es una oportunidad para poder detectar cualquier lesión que se pueda presentar por causa de esta infección. La felicito, nuevamente nos vamos a volver a encontrar en 15 días, yo tengo ya sus datos, la voy a contactar si fuera necesario, ¿no? Pero la espero para poder apoyarla en la detección de la enfermedad si es que la tuviera, ¿no? Y en todo caso, esto es parte de sus controles, la voy a seguir esperando en las fechas que vamos acordando para poder evaluarlo. Entonces, de esa manera tú mantienes una mayor conexión con esta paciente y generas confianza para que ella pueda acudir nuevamente al servicio, ¿no? Entonces, esos son los 5 momentos de la consejería, algo muy básico que todo profesional debe manejar y que debe, en esa lógica, no necesitan aprenderse esto, pero en esa lógica brindar la atención adecuada a la paciente. Muy bien, entonces eso sería la presentación que se tiene